Bienvenida a una nueva historia pensada especialmente para acompañarte mientras cuidas de tu hogar. Aquí escucharás relatos reales de mujeres como tú, historias marcadas por desafíos, conflictos familiares y decisiones difíciles. Mientras realizas tus tareas, deja que la historia fluya. A diferencia de las redes sociales que te quitan tiempo, aquí ganas motivación, compañía y reflexión. Suscríbete al canal y sé parte de este espacio donde cada día hay una nueva historia para escuchar mientras haces tus quehaceres. Y por supuesto, al final, cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en esa situación? Y ahora, vamos con la historia. No sé por dónde empezar, porque todavía me tiembla el pecho cuando lo cuento. Pero supongo que todo comenzó esa tarde de jueves, cuando recibí su mensaje. Era Andrea, mi amiga desde hacía más de 10 años. De esas que una piensa que son hermanas que la vida te regala. Vivimos tantas cosas juntas: lágrimas, divorcios, cumpleaños sin ganas, mudanzas improvisadas y más de una madrugada llorando en silencio abrazadas. ¿Podés ayudarle con algo urgente?, me escribió. Yo no dudé ni un segundo. Me dijo que su hijo, Juli, estaba con fiebre altísima, que no conseguía turno en el hospital público y que necesitaba llevarlo a una clínica privada urgente. Te juro que te devuelvo la plata en unos días, no sé a quién más acudir, me dijo por audio, con la voz temblando. Y yo, como una tonta, le creí. Le transferí todo lo que tenía en la cuenta, 3,500 pesos. No era mucho, pero para mí era todo. Ese día había cobrado un trabajo de costura que me había llevado una semana entera. Lo tenía guardado para pagar la luz y comprar algo para la heladera, que ya estaba medio vacía. Pero ella me lo pidió con esa voz, y yo no sé decir que no cuando alguien que quiero me suplica así. Ni media hora después me llegó otro mensaje, esta vez de Luciana, otra amiga. Trabaja como recepcionista en un hotel de paso, en las afueras del pueblo. Dina, no sé si te interesa, pero recién vi a Andrea bajarse de un auto con un tipo. Entraron al hotel. Ella me miró y se hizo la que no me conocía. Me quedé helada. El celular se me cayó de las manos, como si pesara 20 kilos. Sentí que el estómago se me vaciaba. Me quedé ahí, sentada en la punta de la cama, mirando la pared. No sabía si llorar o vomitar. La llamé una vez, 2, 3, no contestó. Le mandé un mensaje. ¿Estás en el hospital con Juli? ¿Todo bien? Nada. Silencio. A la media hora Luciana me mandó una foto borrosa. Andrea, con una chaqueta roja que yo misma le había regalado, entrando por la puerta de vidrio del hotel. Al lado de ella un hombre alto, de espaldas. No se le veía la cara. En ese momento algo se me rompió adentro. No era solo la plata, era la confianza. Empecé a dudar de todo. ¿Y si nunca estuvo enfermo Juli? ¿Y si usó esa excusa sabiendo que yo iba a caer? ¿Y si simplemente nunca fui su amiga sino su tonta útil? La llamé una vez más. Esta vez sí atendió. Hola Dina, ahora no puedo hablar, estoy en una sala de espera, después te llamo. ¿Sala de espera? ¿En qué hospital? Hubo una pausa. ¿En el San Roque? Pero está todo lleno, te llamo después. ¿Segura que estás ahí? Porque me dijeron que te vieron en un hotel con un tipo. Silencio. ¿Qué decís?, respondió con un tono a la defensiva. Andrea, no me mientas. Te presté la plata para tu hijo, no para que te vayas con un tipo al hotel. Y ahí cambió todo. ¿Y a vos qué te importa lo que hago con mi vida? La plata te la voy a devolver. No sos mi mamá. Me quedé muda. Las lágrimas me ardían en los ojos. Eres una basura, Andrea. Te confié lo poco que tenía. Mira, si me vas a tratar así, mejor dejemos de hablarnos. Y me cortó. Así, como si 10 años no significaran nada. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano y el alma hecha trizas. No era solo el dinero, era el dolor de dar todo por alguien que no te ve. Esa noche no dormí. Revisé cada mensaje de los últimos años, cada favor,
cada palabra bonita que me había dicho, y me di cuenta de algo que no quería ver antes. Siempre que me necesitaba, estaba, pero cuando yo me rompía, ella nunca aparecía. A veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de las personas que abrazaste con el corazón abierto. Esa noche entendí algo. Andrea no solo me robó plata, me robó la inocencia de creer que ella me quería igual que yo a ella. Y lo peor es que esa traición fue apenas el principio, porque lo que vino después fue mucho más oscuro. No sé cómo fue que llegué al otro día. Creo que el cuerpo funciona en automático cuando el alma está rota. Me levanté, puse la pava, abrí la heladera, vacía. Un yogur vencido, medio limón seco y un resto de arroz duro. Nada más. Pensé en llamar a mi hermana para pedirle ayuda, pero hace meses que no hablamos, desde que le dije que no podía prestarle más plata. Me llamó egoísta. ¿Yo, que siempre fui la que estuvo para todos? Tenía la cabeza llena de ruido y el corazón hecho migas. Miraba el celular cada 5 minutos. Nada de Andrea, ningún mensaje, ningún intento de explicarme. Silencio total. Hasta que al mediodía me llamó Luciana otra vez. Dina, no sé si decirte esto, pero creo que deberías saberlo. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasó ahora? El tipo con el que Andrea entró ayer no es cualquiera. Es Martín, el esposo de Karina. ¿Karina quién? Karina, mi prima. ¿Te acordás? La que estuvo con nosotras en el cumple de Mariale el año pasado. Me acordé. Rubia, ojos verdes, siempre con una sonrisa plastificada. No éramos amigas, pero la conocía, y sabía que tenía 2 hijos chicos. ¿Estás segura? Pregunté. Segura, lo vi yo, lo vi 1000 veces, es él. Y hoy a la mañana Karina me escribió, parece que sospecha algo. Ahí me cayó una ficha que me heló el cuerpo. No solo Andrea me había mentido, había usado mi dinero para meterse con un hombre casado, con familia, con hijos. Y lo peor, en un pueblo chico como este, donde todos saben todo, ese tipo de cosas explotan. Esa tarde salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba que el sol me pegara en la cara, aunque fuera para secar las lágrimas. Pasé por la plaza, por la panadería donde solíamos sentarnos con Andrea los sábados. La vi de lejos. Estaba con 2 mujeres más. Se reía, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio se congeló, y luego hizo algo que nunca voy a olvidar. Me dio la espalda. Sentí un vacío en el pecho. No por la plata, no por el engaño, sino por la frialdad. Esa capacidad de borrar a alguien como si nunca hubiera existido. Llegué a casa con el alma arrastrándose. Me acosté en el sofá. Cerré los ojos y ahí fue cuando recibí el mensaje que cambiaría todo. Era de un número desconocido. Vos no sabés con quién te estás metiendo. Mejor cerrá la boca si no quieres problemas. Me quedé sin aliento. ¿Quién era? ¿Martín? ¿Andrea? ¿Karina? El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Respondí, ¿quién sos? No hubo respuesta. Me paré, cerré todas las ventanas, cerré la puerta con llave. Y ahí me di cuenta de lo que estaba empezando. Esto ya no era una traición entre amigas. Era algo más turbio, más peligroso. Esa noche no dormí. Escuchaba cada ruido como si fuera alguien entrando. El miedo me abrazó como un monstruo silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola. Al día siguiente fui a lo de Luciana. Tenía que hablar con alguien. Tenía que entender qué estaba pasando. Lucy, me mandaron esto. Le mostré el mensaje, y ella lo leyó y su cara cambió. Ay, Dina,
Esto ya se puso feo. ¿Tú crees que fue él? No sé, pero Martín no es trigo limpio. Tiene fama de meter plata en negocios raros. Y Andrea, bueno, parece que no es la primera vez que hace algo así. Me miró con lástima. Tienes que tener cuidado. Esto no es solo una traición, es un círculo de gente sucia. Y tú, sin querer, te metiste en el medio. Me senté derrotada. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me usó a mí? Porque eres buena, porque confías, porque das sin esperar nada. Y esas personas buscan eso. Gente como tú. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo puede alguien jugar así con el corazón de otra persona? Me fui a casa en silencio. Esa tarde tomé una decisión. La iba a enfrentar. Iba a buscarla cara a cara. Necesitaba una verdad, aunque doliera, aunque me destrozara. No dormí en toda la noche. Daba vueltas en la cama, mirando el techo como si fuera a encontrar respuestas entre las grietas de la pintura vieja. Las palabras de Luciana me taladraban la cabeza. Esto no es solo una traición, es un círculo de gente sucia. ¿En qué momento pasé de ser una amiga confiada a una amenaza para alguien? ¿Por qué una simple ayuda se había convertido en un problema tan oscuro? El sol apenas despuntaba cuando me levanté. Me vestí sin pensar. Jeans, una camiseta blanca, el pelo atado. Me miré al espejo y vi una mujer cansada pero decidida. Sabía dónde vivía Andrea, a 5 cuadras de mi casa, en una casa baja de rejas verdes. Toqué timbre, fuerte, 3 veces. Silencio. Esperé unos segundos y volví a tocar. La puerta se abrió despacio. Era ella, descalza, con una taza en la mano, el café humeante y su cara sin maquillaje. Por un segundo me pareció verla como antes. Mi amiga. La de las charlas hasta la madrugada, la que me ayudó cuando enterré a mi mamá, la que me abrazó cuando mi ex me dejó. Pero esa imagen duró lo que un parpadeo. ¿Qué haces acá?, preguntó con la voz seca. Necesito que hablemos. ¿No tengo nada que hablar con vos? Sí, Andrea, tenés mucho que explicarme. Me miró de arriba abajo. Abrió un poco más la puerta y me dejó pasar. El lugar era un desastre. Ropa tirada, platos sucios, olor a encierro. Nos sentamos en el living. Ella dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Quieres saber si estaba con Martín? Sí, estaba con él. ¿Y qué? ¿Y qué? Me mentiste. Dijiste que tu hijo estaba enfermo, que necesitabas plata para llevarlo al hospital. Y la necesitaba, pero no para eso. ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones de mi vida? Desde el momento en que me usaste. Me dolía hasta el hueso decir esas palabras. Pero más me dolía tener que admitir lo que ya sabía. Para ella, yo nunca fui más que una oportunidad. Mira, Dina, no me vengas con ese discurso de mártir. Vos también hiciste tus cosas. Yo hice lo que tuve que hacer. Martín me ayuda, me paga el alquiler, me da algo de plata. ¿Vos sabés lo que es criar a solas a un pibe? Sí, lo sé. Pero no le miento a mis amigas para acostarme con un tipo casado. El silencio se volvió espeso. Sus ojos cambiaron. Ya no había ni rastro de culpa. ¿Y por qué te pensás que me importa tanto lo que vos creas? ¿Por qué te crees tan importante? Me levanté. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo, de bronca. De esa bronca que te da cuando te das cuenta de que alguien pisoteó tu alma y encima te culpa a vos. Me importa porque te quise, porque fuiste mi amiga, porque te di lo poco que tenía y vos me pagaste con desprecio. Ella se rió. Una risa cortante, como de metal oxidado.
¿Te voy a devolver la plata, querés? ¿Es eso lo que te duele? ¿Los miserables 3,000 pesos? Lo que me duele es que te llevaste algo que no se devuelve con plata. Me robaste la confianza. Agarré mi bolso, me di vuelta para irme, y entonces, antes de cerrar la puerta, me dijo algo que me heló la sangre. Y mejor deja de andar contando cosas por ahí. Martín no es cualquier tipo. Vos no sabés con quién te estás metiendo. Me di vuelta despacio. La miré. Ella tenía los ojos entrecerrados. No hablaba desde la bronca, hablaba desde el miedo. Y ahí lo supe. Andrea estaba metida en algo que ni ella controlaba del todo, y me había arrastrado con ella. Salí de la casa temblando. Ese mismo día, cuando llegué a la mía, encontré una hoja doblada por debajo de la puerta. Última advertencia: cerrá la boca o te vas a arrepentir. No había firma, solo esas palabras escritas con marcador negro. Me senté en el piso, miré la hoja y sentí algo nuevo dentro de mí. No era miedo, era fuego. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad, se trataba de no dejar que me pisotearan nunca más, porque si yo no hablaba, nadie lo haría. Y si tenía que enfrentar lo que viniera, lo haría de pie. Guardé esa hoja en una caja de cartón que tengo en el ropero, donde guardo todo lo que no sé procesar: cartas viejas, recibos impagos, fotos rotas y ahora amenazas. Esa noche, mientras cocinaba arroz con lo último que tenía, empecé a recordar todo. Las veces que Andrea me usó sin que yo lo notara, como cuando desapareció justo cuando me operaron, o cuando le confié que mi ex me había sido infiel y a la semana lo vi en su casa arreglando una canilla. Yo no quería ver, porque cuando querés a alguien, eliges cegarte. Pero la verdad siempre termina apareciendo. Y duele. Duele como una espina clavada en el alma. Al día siguiente, decidí hablar con Karina, la esposa de Martín. No por venganza, sino porque sentía que había otras víctimas en esta historia y yo ya no podía callar. Fui hasta la panadería donde ella trabaja. Entré con el corazón en la boca. La vi detrás del mostrador, acomodando medialunas. Cuando me vio, sonrió. «Hola, Dina, ¿cómo estás? ¿Podés hablar un minuto?» Su cara cambió. Salió del mostrador y fuimos al callejón al costado del local. «No sé cómo decirte esto, pero creo que tu marido te está engañando con Andrea». Se quedó muda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se cruzó de brazos, respiró hondo. Ya me lo imaginaba. Luciana los vio entrar juntos al hotel. Ella trabaja ahí. Me mandó una foto. Y Andrea me mintió diciendo que necesitaba plata para llevar al hijo al hospital, pero usó ese dinero para encontrarse con él. Karina cerró los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla. No sabes cuántas veces lo sentí. Pero me decía que estaba loca, que inventaba cosas, y yo le creía, por los chicos, por miedo. Me dieron ganas de abrazarla, porque en ese momento entendí algo. El silencio de una mujer a veces no es debilidad, es estrategia para sobrevivir. Yo también confié, y terminé recibiendo amenazas. ¿Amenazas? Le mostré el papel. Lo leyó sin decir nada, y después lo dobló con cuidado. Esto no lo podemos dejar pasar. Martín tiene amigos que no son buena gente. Hace tiempo que sospecho que anda metido en cosas raras. ¿Qué cosas? Negocios con autos, plata sin declarar, gente que viene de otros lados. Vos no sabes con quién te metiste, Dina. Y otra vez esa frase.
No sabes con quién te metiste. Pero esta vez no me paralizó, esta vez me encendió. Karina me miró, y en ese momento entendí que ya no estaba sola. ¿Estás dispuesta a hacer algo?, le pregunté. Sí, pero no sé por dónde empezar. Por decir la verdad. Esa tarde, las dos fuimos a la comisaría. Contamos todo. Desde la estafa emocional hasta la amenaza escrita. Mostramos los mensajes, la foto, el papel doblado. El comisario nos escuchó con atención. Tomó nota, pero al final solo dijo: Vamos a investigar, pero sin pruebas concretas no podemos hacer mucho. Salimos de ahí sintiéndonos igual que cuando entramos, solas, invisibles. Pero algo había cambiado. Ahora teníamos voz, y ya no íbamos a callar. Pasaron los días. Andrea dejó de frecuentar los lugares comunes. No iba a la plaza, ni a la panadería, ni al club. Alguien dijo que se estaba quedando en otra ciudad. Karina me escribía todos los días. Nos habíamos vuelto aliadas. Dos mujeres heridas pero despiertas. Hasta que una noche, cerca de la medianoche, sonó el timbre de mi casa. Era Luciana, pálida, agitada, con los ojos desorbitados. Dina, no sabes lo que pasó. ¿Qué? El auto de Martín apareció incendiado en un baldío. Y dicen que fue a propósito. ¿Y él? No se sabe. Está desaparecido. Me agarré de la mesa para no caer. El mundo empezó a girar. ¿Crees que tiene que ver con lo que hicimos? No lo sé, pero tengo miedo. En ese momento entendí que ya no se trataba de una traición entre amigas. Era más grande, más sucio y tal vez más peligroso de lo que podía manejar. Pero no había vuelta atrás. Y yo no estaba dispuesta a retroceder. Después de la noticia del auto incendiado, no dormí por 3 noches seguidas. Era como si el miedo se hubiera instalado en mi casa, en mi cama, en mis pensamientos. El crujido de la madera, el viento moviendo una cortina, el ruido del portón del vecino, todo me hacía sobresaltar. Luciana me mandaba mensajes a cada rato. ¿Está bien? ¿Escuchaste algo raro esta noche? Si pasa algo me avisas al toque, ¿sí? ¿Y Karina? Ella estaba peor. Después de enterarse que el auto de Martín había sido quemado, desapareció de la panadería por unos días. Me llamó llorando una noche. No sé si tengo que sentir alivio o miedo, Dina. Parte de mí piensa que se lo merece, pero otra parte, tengo terror de que algo peor venga después. La entendí, porque yo sentía lo mismo. Hasta que una mañana decidí ir a la comisaría de nuevo. Necesitaba saber si había novedades. El oficial que me atendió fue el mismo que nos escuchó la primera vez. Tenía cara de estar cansado de todo. No tenemos noticias de Martín todavía. El auto fue encontrado totalmente calcinado. No se hallaron restos humanos dentro, así que probablemente alguien lo quemó como advertencia. ¿Advertencia para quién? Me miró, y su silencio me dio más respuestas que cualquier palabra. ¿Me está diciendo que esto tiene que ver conmigo? No estoy diciendo nada. Solo le aconsejo que tenga cuidado, señora Dina. No se meta donde no la llaman. Salí de ahí con la piel erizada, pero no por miedo, por indignación. ¿Así trataban a las víctimas? ¿Con amenazas disfrazadas de consejos? Ese mismo día me encontré con Karina en la plaza. Ella estaba sentada en un banco con un cuaderno en la mano. Me saludó con una mirada que ya no era la de antes. Ahora tenía algo nuevo: decisión. Estuve revisando los papeles de Martín, documentos, carpetas, facturas viejas, todo. ¿Y? Hay transferencias a una cuenta que no conozco, pero el nombre me llamó la atención. Me alcanzó el cuaderno. Ahí estaba escrito: Andrea Méndez. Fecha: 3 semanas antes del día del hotel. Monto:
15,000 pesos. Me quedé helada. ¿Qué es esto? Martín le venía pagando desde antes. Todo lo que ella te dijo era una mentira ensayada. ¿Me pidió plata a mí, sabiendo que ya le estaban pagando? No solo eso, usó tu ayuda para cubrirse. Vos le diste el dinero justo ese día. Así, si alguien preguntaba qué hacía en ese hotel, podía decir que estaba yendo al hospital con Julie y mostrar tu transferencia como prueba de su versión. No supe qué decir. Era demasiado retorcido. Me usaron. Sí, y no solo a vos. A mí, a los chicos, a todos. Karina sacó una carpeta del bolso. Estoy juntando pruebas, papeles, capturas de pantallas, registros. Me voy a presentar con todo, a la justicia si es necesario, pero necesito que estés conmigo. La miré. Vi a una mujer rota pero valiente. Vi mi propio reflejo en ella. Estoy contigo hasta el final. Esa noche, cuando llegué a casa, noté algo raro. La puerta del fondo, la del patio, estaba entreabierta. La había cerrado con traba antes de salir. Estaba segura. Entré despacio. No había nadie, pero en la mesa de la cocina había algo que no estaba antes. Una cajita de cartón. Pequeña. Temblando la abrí. Adentro, una bala. Una sola. Sin papel. Sin explicación. Solo eso. El mensaje estaba claro. Alguien no quería que siguiéramos. Me senté. Las piernas no me respondían. Lloré, como hacía tiempo no lloraba. De miedo, de rabia, de impotencia. Pero también me prometí algo en voz baja. No me van a quebrar. Esa noche no fui a dormir. Me senté frente a la ventana con una manta encima y una lapicera en la mano. Y empecé a escribir. Todo. Desde el primer mensaje de Andrea hasta la bala en la caja. Porque si me pasaba algo, alguien tenía que saber la verdad. Y porque, de una vez por todas, ya no quería ser la mujer que sufre en silencio. Quería ser la que habla, la que lucha, la que no se deja pisotear nunca más. El día después de encontrar la bala fue uno de los más largos de mi vida. Desperté, o mejor dicho, me levanté del sillón porque no dormí nada, con los ojos hinchados y la espalda hecha un nudo. El sol entraba por la ventana como si no supiera que mi mundo se había vuelto oscuro. No sabía por dónde empezar. La policía no me iba a tomar en serio. Ya lo había intentado. Y si esta gente tenía amigos arriba, como decía Karina, entonces estaba sola, o casi. Llamé a Karina. Le conté lo de la bala. «Dios mío», dijo en un susurro. No sé si fue Martín o alguien de su entorno, pero alguien entró en mi casa. Esto se está yendo de las manos. Lo sé, y por eso no voy a quedarme quieta. Esa misma tarde me fui a la biblioteca del pueblo. No tenía computadora en casa y necesitaba investigar. Me metí en redes sociales con un perfil falso y empecé a buscar. Andrea había cerrado el suyo, pero Martín, no. Encontré su perfil de Facebook, fotos de parrilladas, de autos, de reuniones con hombres con cara de pocos amigos. En una de las publicaciones viejas, un tipo comentó: «Haciendo negocios como siempre, compadre. La plata nunca duerme». Busqué ese nombre. El tipo tenía antecedentes: estafa, asociación ilícita, incluso una denuncia por amenazas. Ahí me di cuenta de algo. No estaba exagerando. Estaba dentro de un mundo del que ni siquiera sabía los bordes. Volví a casa con el corazón a mil. Esa noche me encerré. Puse traba en todas las puertas, corrí las cortinas y me prometí algo. Si alguien volvía a entrar, no me iba a encontrar indefensa. Agarré una silla, la apoyé contra la puerta del fondo. Tenía una sartén pesada en la cocina que puse al lado de mi cama. No era gran cosa, pero me hacía sentir que tenía algo, que no estaba tan vulnerable.
Y escribí. Mucho. Llené 3 hojas con nombres, fechas, movimientos, todo lo que recordaba, incluso cosas que no me parecían importantes en su momento, pero ahora cobraban otro sentido. Pasaron 2 días. Todo parecía calmo. Demasiado. Andrea seguía desaparecida. Martín también. Karina me mandaba mensajes todos los días. Ella también se sentía vigilada. Hasta que un domingo, al mediodía, me crucé con la madre de Andrea en el mercado. Me miró con una mezcla de desprecio y nerviosismo. ¿Estás contenta ahora? ¿Perdón? Mi hija está siendo señalada por todos, por vos, que la hice quedar como una cualquiera. ¿No le parece que su hija se encargó solita de eso? Vos siempre envidiaste lo que ella tenía, por eso la quieres arruinar. ¿Envidiar qué? Una vida basada en mentiras y amantes casados. La mujer se puso roja. ¿Sabes qué, Dina? Vos siempre fuiste una resentida, por eso te la pasas sola, porque nadie te aguanta. Me reí. Una risa amarga. No por lo que dijo, sino porque por fin entendía cómo Andrea se había criado. Una madre que la justificaba todo, que le enseñó que mentir, usar a la gente y después culparla, era normal. Ahora entiendo muchas cosas, le dije, mirándola fijo, y me fui, dejando su odio flotando entre los limones y las cebollas del puesto. Esa noche, algo dentro mío se acomodó. Ya no me dolía lo que Andrea había hecho. Ya no me importaban sus insultos o su traición. Me dolía otra cosa, el silencio de tantas mujeres, mujeres como Karina, como yo, que dimos todo y nos devolvieron amenazas, desprecio o abandono. Y fue ahí cuando tomé la decisión. Fui hasta la caja donde tenía la bala. La metí en una bolsita junto con el papel de la amenaza. Y al día siguiente, tomé un colectivo hasta la ciudad. Ahí, en una oficina de fiscalía que no conocía mi cara ni mi historia, presenté todo. Los papeles, las capturas, la transferencia, la amenaza, la bala. La mujer que me atendió me escuchó con atención. No me miró con lástima, me miró como quien está frente a alguien que lleva demasiado tiempo aguantando. ¿Quieres presentar una denuncia formal?, me preguntó. Respiré hondo. Sí. Y si hace falta hablar en público, también lo voy a hacer. No me van a callar más. Volví a casa con el corazón liviano, no porque ya estuviera a salvo, sino porque por primera vez en mucho tiempo había hecho algo por mí, algo valiente. Y al llegar, vi algo que me heló la sangre. Habían rayado la pared de mi casa. Con aerosol rojo decía: «Zorra traidora». Me quedé ahí parada frente a esas palabras, y en vez de llorar, sonreí, porque esa pared sucia era la prueba de que les dolía que hablara, y eso para mí ya era una victoria. Me pintaron la pared para silenciarme, pero lo único que lograron fue hacerme gritar más fuerte. No fue un día cualquiera. Lo recuerdo como si aún tuviera el teléfono temblando entre mis manos. Había pasado casi una semana desde que Lucía me devolvió el dinero sin una sola explicación. Yo me repetía que debía dejarlo pasar, que lo importante era que lo había recuperado, pero mi corazón sabía que la herida seguía abierta. Esa tarde, mientras fregaba los platos con una rabia contenida que ya formaba parte de mí, el celular vibró sobre la mesa. Era Mariana. Me sorprendió. Hacía tiempo que no hablábamos. Nos conocíamos desde el instituto, pero la vida nos había llevado por caminos distintos. Atendí con la voz cargada de una falsa alegría. ¿Hola? Sofía, dijo ella, con una voz que me heló. ¿Tienes un momento? Claro. ¿Todo bien? No lo sé, respondió. Pero hay algo que necesito decirte.
algo que no puedo callarme más. Me senté de golpe. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Qué pasó, Mariana? El otro día, cuando te conté lo de Lucía entrando al hotel, no te dije todo. Hubo un silencio. Sentí un sudor frío en la nuca. Dime la verdad, susurré. Lucía no estaba sola. Iba con un hombre. No lo reconocía en ese momento, pero ayer lo volví a ver. Y Sofía, era tu cuñado. Era Marcos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me llevé la mano a la boca como si pudiera impedir que esa verdad entrara en mí. ¿Estás segura?, pregunté casi sin voz. Lo vi bien, Sofía. Él bajó del auto. Se quitó los lentes de sol. Era él. No tengo dudas. Me levanté como impulsada por un rayo. Empecé a caminar en círculos por la cocina, sintiendo que me faltaba el aire. Marcos, el esposo de mi hermana, el padre de mis sobrinas, el hombre que me había ayudado en momentos difíciles, que me abrazaba en Navidad como si de verdad fuéramos familia. Él, ¿con Lucía? ¿Hace cuánto crees que...? No pude terminar la frase. No lo sé, pero no parecía una aventura de una noche. Había confianza, risas, miradas íntimas. Colgué sin poder decir adiós. Mis piernas temblaban. Me apoyé contra la pared, resbalándome hasta el suelo. El aire entraba en mis pulmones con dificultad, como si estuviera inhalando cristales. Esa noche no dormí. La rabia me consumía, pero también una tristeza oscura, pegajosa, que se enredaba en mi garganta. No sabía qué dolía más, la traición de Lucía o la posibilidad de que mi hermana estuviera viviendo una mentira. Me sentía envenenada por dentro. La mañana siguiente llamé a Lucía. «Hola, Sofía», respondió con voz normal, como si no pasara nada. «Necesito verte», dije cortante. «Hoy, en el café de siempre, a las 5». No le di opción. Colgué. Pasé el día temblando de ansiedad. Cuando llegó la hora ya tenía el corazón convertido en un tambor dentro del pecho. Al verle entrar al café, sentí ganas de gritarle, de llorar, de pedirle que me explicara por qué. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas como si fuéramos a hablar del clima. «¿Qué pasa?», preguntó sin mirar a los ojos. «Marcos». La palabra cayó como una piedra sobre la mesa. Ella se congeló. No respondió. Su labio inferior tembló apenas, pero no dijo nada. «Lo vi», mentí, «con mis propios ojos, a ustedes dos, en el hotel». Un silencio espeso se instaló entre nosotras. Entonces, ella habló. «No era mi intención que te enteraras así». Esa frase me rompió. «¿Entonces es cierto?», grité en susurros porque no quería que todo el café nos escuchara. «¿Estás con él?». «No es lo que piensas», respondió, bajando la mirada. Todo empezó como un consuelo. Él estaba mal. Tu hermana lo trata con frialdad. Se siente solo, Sofía. «¿Y tú qué? ¿La heroína que salva al cuñado triste? ¿Acostándote con él a escondidas?». Me levanté de golpe. Mis manos temblaban. La gente en las mesas de alrededor nos miraba, pero no me importaba. «No quiero volver a verte», le dije con voz quebrada. «No me llames, no me busques, y reza para que yo no le cuente todo a mi hermana». Luciano intentó detenerme, solo agachó la cabeza. Salí del café con el corazón en ruinas. Esa noche, mientras trataba de dormir, el teléfono volvió a sonar. Era mi hermana. «Sofía, ¿puedo pasar mañana por tu casa? Necesito hablar contigo. Es sobre Marcos». Me quedé en silencio. «¿Sofía? ¿Estás ahí?». «Sí, ven, a cualquier hora». Y colgué con la certeza de que algo peor estaba por venir. Y supe, en lo más hondo de mí, que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. No sé cómo llegué a mi casa ese día. Mis piernas temblaban. Mi pecho parecía estar hecho de escombros.
Había enfrentado a Mabel con cada pedazo de dignidad que me quedaba, pero por dentro me sentía vacía, sucia, humillada. No lloré, ni siquiera eso podía permitirme. Me encerré en el baño, cerré la puerta con llave, me senté en el suelo frío, con la espalda apoyada en la pared. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompió, pero no como antes, no de tristeza. Fue distinto, como si por fin se hubiera quebrado una cadena invisible que me ataba al miedo. Pasé horas ahí, no sé cuántas. Solo sé que cuando salí, tenía la mirada firme. Había vivido tantos años diciendo sí cuando quería decir no, cediendo espacio, tiempo, dinero, afecto, esperando algo a cambio, amor, reconocimiento, respeto, pero esa moneda nunca volvió. Esa noche no dormí. Abrí una libreta vieja y empecé a escribir. Todo. Desde el día que conocí a Mabel hasta cada vez que me pidió algo. Escribí fechas, montos, lugares, detalles que yo ni sabía que recordaba. Sentía que mi mano se movía sola, como si el cuerpo quisiera expulsar todo lo que había guardado por años. A la mañana siguiente fui a ver a mi hermana. Ella y yo no teníamos la mejor relación, pero era la única persona que todavía me trataba como alguien real, aunque a veces también me juzgara. Cuando le conté todo, se quedó callada. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. No sé, dije, con la voz firme, pero esta vez no voy a quedarme callada. Ella asintió y me abrazó. Fue un abrazo corto, torpe, pero sincero, el primero que recibía en meses. Esta semana pasaron cosas raras. Algunos conocidos me llamaron para preguntarme si yo había peleado con Mabel. Otros me miraban raro por la calle. Una vecina me dijo que Mabel andaba diciendo que yo era una envidiosa, que le tenía celos porque ella sí sabía cómo conseguir lo que quería. Me ardía la cara del coraje. Me enojaba más conmigo que con ella, por haber creído, por haber permitido tanto. Y entonces una tarde recibí un mensaje. Era de Cecilia, una mujer que había sido amiga de Mabel hacía años. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que también había vivido algo parecido. Nos encontramos en una cafetería y lo que me contó me dejó helada. Cecilia también le había prestado dinero. A ella, Mabel le había dicho que su madre tenía cáncer. Cecilia la ayudó con todo: transporte, comida, incluso medicamentos, hasta que un día descubrió que no existía ninguna enfermedad. «Es una manipuladora profesional», me dijo, con los ojos llenos de rabia. «Y nadie la enfrenta porque todos tienen miedo de quedar como locos, porque ella siempre tiene una historia que la hace quedar como víctima». La escuché, y por primera vez no me sentí sola. Decidimos juntar pruebas. Ella tenía mensajes, fotos, incluso audios. Yo tenía mi cuaderno, capturas de pantalla de transferencias bancarias y un par de audios que Mabel me había mandado en los que admitía que no me había dicho toda la verdad. Nos encontramos con otra mujer, Clara, que también había sido víctima, y después otra, y otra. Éramos 5 mujeres diferentes, todas con la misma herida. Y entonces entendí que lo que me pasó a mí no fue un error, fue un patrón. Empezamos a documentar todo. Una de nosotras tenía contacto con una abogada que ofrecía ayuda en casos de estafa emocional y financiera. La llamamos. Cuando le contamos la historia, se quedó en silencio un momento largo. Esto no es solo una estafa, es un abuso emocional sistemático. Y tienen pruebas. Podemos presentar una denuncia formal. No lo podía creer. Había pasado de estar sola, encerrada en un baño con el alma hecha trizas, a tener un equipo de mujeres y una abogada al lado mío. Aún así, tenía miedo. Mabel era de esas personas que sabían cómo dar vuelta a todo. Sabía mentir, sabía llorar frente a quien fuera. Pero ya no me iba a detener el miedo. El día que firmé la denuncia, mis manos temblaban.
Pero algo dentro de mí, una voz suave, escondida, que apenas recordaba, me decía: estás haciendo lo correcto. Esto también es amor propio. Salí de ahí, respirando profundo. Y por primera vez, en muchos años, sentí algo parecido a la paz. Sabía que lo peor aún no había pasado, que ella iba a contraatacar, que me iba a ensuciar. Pero esta vez yo tenía las manos limpias, tenía la verdad y tenía algo más, a mí misma. Ya no era la mujer que prestaba dinero para comprar afecto. Ahora era la mujer que, después de tocar fondo, había decidido luchar por lo que merecía. Pero lo que no sabía era que el golpe más fuerte estaba por llegar. Y vendría de donde menos lo esperaba. Porque hay traiciones que duelen más que cualquier mentira. Y la siguiente venía con mi sangre. Nunca me había dolido tanto una conversación como esa última con Camila. Y eso que he escuchado cosas horribles en mi vida, pero nunca con esa mezcla de traición, burla y descaro. Después de colgar el teléfono, no pude evitar mirar una foto que tenía guardada de nosotras dos en la cocina de mi casa, riéndonos mientras preparábamos café. Pensé, ¿cómo se llega a este punto? ¿En qué momento alguien que abrazabas se convierte en una herida abierta que respira? Durante días me quedé en piloto automático. Trabajaba, comía lo justo, dormía con el corazón encogido. Empecé a tener ataques de ansiedad que me agarraban por sorpresa, en el supermercado, en el tráfico, al ver una madre con su hijo. Me temblaban las manos, el pecho me pesaba como si tuviera un bloque de cemento encima. Una tarde, mientras estaba en la fila de una farmacia, vi a una señora que me recordó a la mamá de Camila. Tuve que salir corriendo. Me encerré en el carro y me puse a llorar como una niña perdida. Me di cuenta en ese momento de que no era solo el dinero, ni la mentira. Era algo más profundo. Yo no me sentí estafada por una amiga. Me sentí abandonada de nuevo. Como cuando era niña y mi padre no venía por mí los fines de semana. Como cuando mi exmarido me dejó sin decir adiós. Como cuando mi madre, aún viva, me trataba como si no existiera. Camila había despertado en mí todas esas memorias que creía haber sepultado. Me había abierto de par en par. Y una vez más, alguien usó mi corazón como un trampolín. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Fui a una psicóloga que me recomendó una compañera del trabajo. La primera sesión no dije casi nada. Me senté, lloré y solo pude decir: no sé por qué me siento tan mal si solo fueron unos billetes y una mentira. La psicóloga me miró con una ternura que me desarmó. Dice, a veces no es lo que pasó, sino lo que eso nos recuerda. Empecé a ir cada semana. Cada sesión era como ir quitando una costra vieja para ver la herida de verdad. Hablamos de mi infancia, de mi miedo a no ser suficiente, de cómo me acostumbré a amar esperando siempre que el otro me fallara. Un día me atreví a escribirle a Camila, no para pedirle el dinero, no para reclamarle. Solo escribí: te perdono. No por ti, por mí. Porque no quiero cargar más con lo que hiciste. Porque merezco paz. No respondió, y no lo necesitaba. Con el tiempo empecé a recuperar algo que creí perdido: la dignidad. Ya no necesitaba que nadie viniera a validarme. Dejé de buscar explicaciones en la traición de otros y empecé a enfocarme en los límites que nunca puse. Un domingo, después de mucho tiempo, fui a casa de mi hermana. Cocinamos juntas, reímos, y en un momento me dijo: se te ve distinta, más liviana. Y sí, me sentí así, como si después de tanto peso en el alma,
pudiera respirar otra vez sin dolor. Esa noche me acosté sin angustia. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Tuve un sueño muy claro. Caminaba por un puente que se deshacía detrás de mí. No tenía miedo. No miraba atrás. Solo caminaba. Al despertar supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No necesitaba justicia de Camila. No necesitaba que nadie más reconociera mi valor. Yo me veía, yo me creía, yo me sostenía. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba cerrando, el destino decidió darme una última vuelta. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Lucía, soy Laura, la recepcionista del hotel donde trabaja Camila. Necesito hablar contigo, es urgente. Y ahí supe. La historia no había terminado. Solo estaba por volverse aún más intensa. Lo que Laura me dijo esa tarde cambió todo lo que yo creía saber y me dejó sin aire. Lucía, no sabes quién soy, pero necesito contarte algo, dijo la mujer al teléfono con voz nerviosa. Trabajo en el hotel donde Camila se hospedó hace unos meses. La he visto muchas veces. Pero ahora todo cambió. Me quedé en silencio. No sabía si colgar o seguir escuchando. ¿Qué pasa?, murmuré, con el corazón ya latiendo fuerte. Laura, así se llamaba, me contó que había encontrado una cartera olvidada en una de las habitaciones. Dentro había un documento de identidad, de Camila, pero el nombre no era Camila, era Daniela Suárez. ¿Cómo que no se llama Camila?, pregunté incrédula. No, ya investigamos. Se ha registrado en al menos 3 hoteles con distintos nombres. Parece que ha hecho esto con más de una persona. Usted no es la única. Me quedé helada. De alguna forma, yo había querido creer que Camila, o como se llamara, simplemente me había mentido por desesperación. Que tal vez necesitaba escapar, que se había perdido, pero lo que Laura me decía era peor. Era una profesional de la estafa emocional. Una mujer que se metía en vidas, se ganaba confianzas, robaba cariño y dinero. Yo no había sido su amiga, había sido su víctima. Laura me pasó el contacto de otra mujer que también fue engañada. Hablamos, lloramos, nos reconocimos en las mismas heridas, las mismas promesas, las mismas frases, el mismo modo de mirar y decir, puedes confiar en mí. Y ahí me rompí. No por el engaño, sino porque por un segundo volví a creer que todo había sido real. Y no, nunca fue. Pensé en ir a la policía. Pensé en exponerla. Pensé en vengarme, pero no lo hice. Porque entendí algo que me cambió para siempre. La justicia que yo buscaba no me la iba a dar el castigo de ella. La verdadera justicia era haberme salvado de volver a ser esa mujer que aceptaba migajas disfrazadas de cariño. Pasé días escribiendo en un cuaderno. Cada palabra que me dijo, cada promesa, cada vez que dudé de mí por confiar demasiado. Y luego lo quemé. Vi cómo se deshacían esas letras entre las llamas y sentí una especie de renacimiento. No podía cambiar el pasado. No iba a recuperar el dinero. Pero sí podía elegir qué hacer con ese dolor. Hoy, meses después, sigo yendo a terapia. Ya no para entenderla a ella, sino para entenderme a mí. Aprendí que una mujer fuerte no es la que nunca cae. Es la que se levanta aunque la hayan roto 1000 veces. Es la que aprende a decir no. La que deja de salvar a quien no quiere ser salvado. La que elige la paz aunque duela. Y sí, todavía hay días en los que me despierto con la sensación de traición. Días en los que me pregunto si alguna vez fui amada de verdad. Pero también hay días en los que me miro al espejo y me reconozco. Y sé que esa versión de mí, la que ya no permite abusos, la que se reconstruyó con cada pedazo roto, es la versión más auténtica que he sido. Hoy, ya no necesito que nadie me diga que soy valiosa, porque lo sé, lo siento, lo vivo.
Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo puedo responder: a veces la mayor traición no viene de otros, sino de lo que aceptamos por miedo a estar solas. Pero una vez que abrazamos la soledad con dignidad, nadie vuelve a entrar si no merece quedarse. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartir cada herida, cada mentira, cada lágrima silenciosa que guardé durante años. Pero aprendí que en la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar el valor para levantarse después de cada caída. Hoy soy la mujer que se negó a ser víctima para siempre, la que descubrió que la verdadera fuerza está en decir no más cuando alguien intenta apagar tu luz, y la que eligió sanar, no por ellos, sino por ella misma. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto: tu dignidad es tuya. Nadie puede arrebatártela sin tu permiso. Y aunque la traición duela, la esperanza siempre es más fuerte. Nunca olvides que mereces amor auténtico, respeto y paz, y que la vida, con todas sus cicatrices, puede regalarte una nueva oportunidad para ser feliz. Gracias por acompañarme en este camino. Ahora, sigamos adelante, más fuertes, más libres, más valientes. Y esta fue la historia de hoy. Si te tocó de alguna manera, no olvides dejar tu comentario. Tu opinión importa y puede incluso ayudar a otras mujeres que estén viviendo algo parecido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y sigue con nosotras todos los días mientras cuidas de tu hogar y escuchas relatos que reflejan la vida real. Gracias por tu compañía. Nos vemos en la próxima historia.